nuestra primera conferencia magistral, que va a estar a cargo del doctor José Luis Crosa Iriar. Ahora me voy a permitir presentar brevemente al doctor José Luis Crosa Iriar, a quien le agradecemos que haya tenido la gentileza de participar como primer conferenciante de esta jornada de investigación de inteligencia artificial. La inteligencia artificial en México en muchas áreas se está empezando a aplicar. Sin embargo, en el sector agrícola todavía estamos, el Colegio de Posgrados y la Universidad de Chapingo son instituciones pioneras donde hay ya profesores, investigadores que están trabajando en esa área. Estamos empezando. Y si alguien en México empezó a trabajar con este tipo de disciplinas, es el doctor Crosa. Aplicar todos estos conceptos de inteligencia artificial, todos estos modelos, al área de la predicción genómica. Entonces, por eso es un gusto, doctor, que esté aquí con nosotros. El doctor José Crosa, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el nivel 3 y tiene una gran trayectoria en investigación, ¿no? O sea, yo creo que si queremos conocer algo del doctor Crosa es suficiente con meternos a revisar los journals internacionales. Él tiene una gran colaboración con la Universidad de Nebraska, con la Universidad de Wisconsin, Madison, y también en Michigan, en muchas universidades, en ciudades de Florida. Tiene gran contacto internacional el doctor, por eso es todavía mucho, para nosotros un gran orgullo que esté aquí con nosotros, además de que el doctor también ha participado en la formación de investigadores, digamos, de formaciones de ya doctores, formarnos en esta área de la predicción genómica. Entonces, el doctor ha hecho muchas contribuciones. En el área de la predicción genómica, esta parte de las herramientas de inteligencia artificial también han tenido un gran auge, y sin embargo, también algo que quisiera resaltar del doctor José Crosa es su espíritu innovador, su espíritu siempre abierto a escuchar nuevas tendencias, nuevos paradigmas en la investigación, que eso es muy raro. También a veces la gente es ortodoxa, la gente no quiere cambiar de paradigmas. Una vez que ya aprendió algo, ya no quiere saber más de otras cosas. Entonces creo que la ciencia va evolucionando de esa manera, y se necesitan personas como José Crosa que tengan esa apertura para cuando uno les platica, estén abiertos a decir, bueno, vamos a explorar estas nuevas posibilidades. Entonces, por ese hecho, pues yo doy la oportunidad aquí al doctor que nos platique de lo que ha hecho recientemente, y pues le damos las gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Un honor estar acá con ustedes, y muchas gracias a Manuel, a David y al doctor, director Juan Villanueva, que siempre apoya estadística y cómputo. Yo llegué a CIMMYT el 14 de noviembre de 1984. El 15 de noviembre, lo primero que hice fue no ir a CIMMYT, sino venir al colegio por graduado de estadística y cómputo, porque lo conocía desde antes y porque conocía a mucha gente. Entonces, a partir de ahí, siempre estuve en contacto con el colegio, dando cursos, después de las 5, después de dejar mi trabajo en CIMMYT, dando cursos de genética y estadística, continuamente hasta el día de hoy. Entonces, para mí, el colegio y estadística y cómputo es mi segunda casa, o mi primera casa ahora, ¿no? Entonces, yo lo que quería hablar hoy es un poco de cómo, he trabajado siempre en ayudando a los mejoradores, ¿no? A los mejoradores de planta. Digo, porque ese fue mi trabajo en CIMMYT, pero siempre tratando de ver cosas nuevas para que ellos los pudieran aplicar. En este momento la genómica es una herramienta muy importante en el mejoramiento genético. No tiene nada que ver con los transgénicos. La genómica es simplemente la predicción de plantas que no vimos usando marcadores moleculares. Como los marcadores son baratos, los usamos. Pero la tecnología también es que podemos usar las imágenes. Ahora se sacan muchas imágenes en los cultivos, y las imágenes nos dicen mucha información de lo que pasa en el cultivo. Y también el uso de las covariables ambientales. La genómica, el uso de las covariables ambientales y las imágenes son las tres tecnologías que los mejoradores ahora están usando. Y entonces eso cambia totalmente el paradigma del mejoramiento. Total y absolutamente lo cambia. No
No que el mejorador, no que la vista del mejorador no sea importante, sino que la vista y la información del mejorador es importante, pero hay otras tecnologías también que hay que incorporar, y por eso un paso natural es el uso de inteligencia artificial, donde es un mecanismo para poner muchos datos juntos. Entonces, esta más o menos va a ser la secuencia de mi charla, la motivación, los principios, la predicción de rasgos múltiples con la interacción fenotipo-ambiente, el aprendizaje profundo que lo ha hecho últimamente Abelardo Montesino en la Universidad de Guadalajara, con los cuales yo trabajo mucho, con los dos hermanos, que son Abelardo Oswald está en Colima, Abelardo está en Guadalajara. Y modelos multimódulos con genómica e imagen. Y algunos ejemplos para ver que estamos empezando con esto del aprendizaje. Estamos empezando todavía. Algunas veces le ganamos a los métodos estándares, otras veces no. Bueno, pero hay que mostrar eso porque es una evolución. Esto está en inglés, ustedes perdonen, pero yo creo que más o menos se pueden leer, ¿no? La motivación es que el aprendizaje profundo tiene muchas ventajas, ¿no? El poder calcular patrones muy complejos vía modelos no lineales. Normalmente los modelos que nosotros trabajamos y que trabajan los mejoradores, los modelos estadísticos, son modelos lineales mixtos. Esa es la idea. Pero hemos visto que los modelos no lineales funcionan muy bien y predicen muchas veces mucho mejor que los modelos lineales. Acá tenemos, es muy flexible, las redes neuronales y su arquitectura tipo Lego son muy flexibles y se pueden adaptar muy fácilmente a muchas situaciones. La desventaja de los métodos profundos es que tienen mucho hiperparámetro. Entonces, al tener mucho hiperparámetros, hay una solución óptima, pero la solución óptima computacionalmente lleva mucho tiempo. Y eso para nosotros ha sido una limitante muy fuerte. ¿Por qué? Digo, los recursos del cómputo no son baratos, ¿no? Entonces, esa ha sido quizás la limitante más grande para que nosotros no hayamos podido avanzar más como se tiene que avanzar o como se avanza en otros lugares. Entonces, hay evidencias empíricas que esto funciona, sin lugar a dudas, ¿no? Hay aplicaciones en ciencias sociales, naturales, en agricultura, en finanzas, que el aprendizaje profundo funciona. Y hay un volumen de datos que nunca habíamos tenido. Antes, los datos que teníamos en el tratamiento eran la observación del mejorador en el campo. No. Ahora tenemos datos genómicos, y los datos genómicos pueden llegar a ser hasta datos secuenciales de miles de millones de datos. Y eso hay que saber manejarlo y hay que saber un poco también no solamente de bioinformática, sino de biotecnología. Entonces, el volumen de datos ha crecido muchísimo, porque están las imágenes, están las covariables ambientales. Ustedes entran al sitio de la NASA y pueden sacar las covariables ambientales del lugar que sea, del año que sea y del sitio que sea, sin ningún problema. Bueno, los problemas, digamos, de bajarlo y de ver su resolución. Entonces, los resultados a veces se exageran un poco, a veces no se exageran, pero nosotros tratamos de ser lo más ecuánimes posible. Entonces, las topologías que hay es el aprendizaje recurrente, donde podemos, este es el input, digamos, y podemos ir en la dirección de izquierda a derecha, o podemos ir de derecha a izquierda. Normalmente nosotros vamos de izquierda a derecha. Este es el input, estos son los marcadores, o estos son el inicio de la neuronas, que se conectan con todas las otras neuronas.
para dar una salida que, bueno, que es lo que vamos a ver en otras topologías. Hay otras topologías, una muy común y muy efectiva son las imágenes. Es usar las imágenes como en una forma convolucional. Entonces, esto ha dado un impulso a la agricultura tremendo, porque nosotros podemos tener imágenes de un cultivo y bueno, y tener la planta de trigo, por ejemplo, o de maíz, y identificar cada una de las espiguillas y con eso tener una estimación de rendimiento fácil y rapidísima, sin ningún problema. Vamos, todas las espiguillas, las espiguillas, vamos a tener una estimación de rendimiento que va a ser, pero muy, muy exacta, ¿no? Estas son dos topologías normalmente que usamos. La que más usamos es la topología de ir hacia adelante. Digamos, estos serían los marcadores. Estos son las capas que están escondidas, ¿verdad? Que cada uno de estas neuronas está conectada con otras. Entonces, este tipo de aprendizaje profundo, la información fluye en una sola dirección, desde el input, desde la entrada hasta la salida. Y cada neurona está conectada con otras neuronas en el ciclo siguiente. No hay conexiones que vuelvan para atrás en este caso. No hay conexiones que las podamos usar. Pero muchas veces, muchos investigadores lo que hacen, usan esta salida y la vuelven a introducir otra vez acá para ver si pueden aumentar la predicción. Acá, la idea nuestra es, ¿cómo vamos a predecir si tenemos los papás? ¿Cómo vamos a predecir los hijos? Sin haberlos visto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En diferentes ambientes. Esa es la idea que tenemos nosotros en el uso de las neuronas y en el uso del aprendizaje. Este tipo de aprendizaje profundo es simple. Es simple para entrenar. Lo que pasa es que a veces hay que estar alerta para no evitar el sobre. Eso es importante porque el sobreajuste no aprende. El sobreajuste hace lo mismo y a nosotros nos parece que está muy bien, pero los resultados no están bien. Entonces, estos son las neuronas. Es la copia de lo que sucede en las neuronas humanas, ¿verdad? Hay un input, una salida, y todos están interconectados entre ellos. Están interconectados a través de los dendritos o a través del cuerpo de la celda, y entonces, estas son las terminales. Entonces, estas son las neuronas iniciales, hay una función y luego hay una salida. Lo que hace el aprendizaje profundo es exactamente tratar de imitar. Y la inteligencia artificial lo que hace, en realidad la inteligencia artificial es hacer esto. Ahora, la inteligencia artificial tiene un problema, porque hay varios problemas. La inteligencia artificial no puede, le es muy difícil generalizar. Una computadora ahora le gana al ser humano en un partido que le gana. Se ha probado eso que le gana. Sin embargo, esa forma de entrenar no sirve para la predicción. Entonces, el problema de la inteligencia artificial es no poder generalizarlo. Pero bueno, en algún momento eso se va a poder generalizar más. Y en el caso de la predicción genómica, aún es más complicado, ¿verdad? Porque la predicción genómica incluye la genética, el ambiente y lo que pasa en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, lo que publicamos con Juan Manuel en el 2012, 16, y con Ornelas en el 12 y 16 también, estos son los marcadores. Los marcadores entran entonces en una función que ustedes ven que esta es como la sumatoria
de los otros marcadores, es como un tipo de regresión, digamos. Yo diría que el tipo de regresión logística, si los marcadores son 0, 1, ¿no? Entonces es una suma donde hay un peso y donde hay un intercepto. Después esto pasa a otra capa, donde esta capa es la capa escondida, donde acá se puede poner diferentes funciones, que pueden ser funciones no lineales. Y de acá, si no hay más, se forma la salida, que es la predicción. Entonces acá ponemos los datos fenotípicos en esta capa, acá pusimos los marcadores que son 0, 1, y entonces acá usamos una función de activación que es muy importante. Esta función de activación puede ser lineal o puede ser no lineal. Normalmente si es lineal es mejor, porque podemos capturar más interacciones, que si no es difícil capturar interacciones entre marcadores, y si ponemos las imágenes, entre las imágenes y los marcadores. Entonces, esta es la entrada, y la salida de la primera entrada roja es la entrada a las funciones esas escondidas, hidden, eso que llamamos. Y de ahí, directamente, con esas funciones de activación, nos vamos a la salida, que son los valores predichos. Y realmente lo que mostró Juan Manuel acá es que las predicciones son buenas, son bastante buenas las predicciones, sin haber visto el individuo. Algunas veces no salen tan buenas, depende del carácter que estamos prediciendo. El rendimiento es complicado, porque el rendimiento hay muchos caracteres que determinan el rendimiento. La oración, la altura de planta y todas esas cosas son más sencillas y las predicciones son más fáciles o menos complicadas. Entonces, bueno, esta es la misma vista, pero de otra manera. Acá hay, esta es la entrada, lo que llamamos el input, con 8 neuronas acá. Hay cuatro funciones escondidas acá. Y esto va de izquierda a derecha. La conexión es el peso. Este es el peso que vimos en la ecuación anterior. Y es si el peso debe reflejar la importancia del estímulo, ¿no? Si este es el estímulo exterior, el peso refleja qué fuerte es el estímulo. Si el marcador tiene mucha importancia, va a tener un peso más grande. Si el marcador no tiene mucha importancia, va a tener un peso más chico. Y si el marcador, un peso cero, un peso negativo. Entonces, esto hace que el peso sea un factor importante en aquella ecuación de regresión. Entonces, mide la influencia de cada una de las neuronas en el próximo paso. Entonces, el impacto es excitatorio o inhibitorio, ¿no? Si inhibe o si excita o si no hace nada. Y esto nosotros decimos, bueno, es cierto, porque hay marcadores moleculares que tienen un impacto más grande, y hay otros que no. Y hay otros que incluso pueden llegar a ser. Entonces, nosotros tenemos, bueno, esto es lo mismo que les mostré anteriormente, pero dentro de la red de neuronales. Entonces, ustedes ven que el input, la salida del input es la salida del inicio, es el input de la capa escondida. La capa escondida hace una transformación que puede ser no lineal y tiene otra salida que es tomada por otra capa que hace otra transformación. Y podemos hacer muchas transformaciones, de tal manera que nos da mucha flexibilidad para ver. Hay muchas transformaciones no lineales. Y eso es importantísimo en genética, porque hay interacciones entre los genes que nadie ve, que son muy difíciles de detectar, pero que existen. Y esa es la ventaja del aprendizaje profundo en comparación a otros métodos convencionales.
como los modelos lineales mixtos, ¿no? Entonces, esto de usar muchas respuestas es muy importante también. Y están conectadas, como decía, están conectadas, como decía, a los pesos, ¿verdad? Está conectada a los pesos. Entonces, esta salida es la entrada a la próxima capa. Y la salida de la próxima capa es la entrada a la otra capa. Y estas G1, G2, G3 son las funciones de activación. Esas son las funciones que pueden ser lineales o no lineales. Entonces, acá tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? Hay cosas que se aprenden, que la capa va a aprender o que el aprendizaje profundo va a aprender, ¿verdad? Que son, ¿cuáles? Los pesos, eso lo aprenden. Y el cero, eso se puede aprender. Lo que no puede aprender el aprendizaje profundo o la inteligencia artificial son las capas de los hiperparámetros. Eso hay que darse. Y por eso lleva tanto recurso de cómputo, porque nunca sabemos. En la capa 1 podemos tener estos parámetros, en la capa 2 estos otros, en la capa 3. Entonces tenemos que probar una gran cantidad de parámetros. Y eso hace que sea computacionalmente muy, muy intenso. Entonces, si no se tienen las computadoras apropiadas, nos va a llevar mucho más tiempo que si tuviéramos tipo una PC con un GPU, por ejemplo, ¿no? Una PC con un GPU ahora hace muchísimas cosas. Y es una PC que la tenés ahí al ladito tuyo. Digo, cuesta, eso sí. Entonces, hay parámetros que no se aprenden. Y lo que se aprende es los pesos y el cero. Esto había que decirlo. Entonces, en realidad nosotros separamos lo que es vamos a suponer que tenemos 100 individuos y queremos predecir 20. Entonces tenemos 80 para entrenar el modelo. El modelo lo podemos entrenar. Esta es la cantidad de entrenamiento, pero hacemos el tuning del modelo. Antes de hacer la predicción, tenemos que hacer el tuning y ver cuáles son los hiperparámetros mejores que supuestamente nos van a dar la mejor predicción dentro del set de entrenamiento. Una vez que detectamos estos parámetros en el training, usamos esos parámetros para hacer acá la predicción real de los individuos. O sea, nosotros tomamos el training y decimos, bueno, al training lo usamos para hacer el tuning y decir qué hiperparámetros y cómo son esos hiperparámetros y cómo los elegimos para que nos den la mejor predicción. Dentro de la población de entrenamiento, dentro del 80%. ¿Para qué? Para elegir los mejores y después vamos a predecir el 20%, que es el valor real que nosotros queremos predecir para dárselo a los mejoradores o al usuario que lo va a usar para tomar una decisión. Entonces, esto es importante y esto es lo que lleva mucho tiempo y esto es lo que nos da a nosotros una idea de qué funciones de activación podemos usar. Las funciones de activación pueden ser lineales, ¿no? El ReLU, ¿no? Por ejemplo, que son para variables continuas. Hay funciones sigmoides que están en el softmax para variables binarias y ordinales, ¿verdad? Que normalmente en mejoramiento o en agronomía las variables ordinales y binarias son las enfermedades. Es obvio, ¿no? Que las enfermedades van de 1 a 5, o el conteo de cuántas plantas enfermas hay o no hay. Las funciones continuas son, obviamente, el rendimiento, la altura de la planta, la altura de la mazorca, etcétera, ¿no? Entonces, hay otras funciones que van a poner la función lineal, la sigmoide y el software, y vamos a tener todo junto, las funciones continuas, binarias y ordinales.
Y esto es muy importante cuando nosotros vamos a tener todos los rasgos y vamos a trabajar con todos los rasgos, no con un rasgo en común, con todo. ¿Por qué? Porque hay rasgos que están correlacionados. Digo, cuanto más enfermedad, menos rendimiento, es obvio, ¿no? Cuanto más proteína, menos rendimiento en trigo, por lo menos. No sé si el maíz es así, pero entonces, normalmente nosotros dejamos de trabajar con un rasgo solo y trabajamos con rasgos múltiples. Porque eso es lo que pide la gente. La gente dice, no, pero no me dé solamente rendimiento, porque yo con rendimiento lo mejoro, pero ¿y qué pasa con todas las otras cosas? Y eso también es una facilidad que tienen el aprendizaje profundo, de poner muchos rasgos juntos, y lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, los hiperparámetros gobiernan los aspectos del aprendizaje profundo que resulta, digamos que nos dan diferencias o no significativas. Tenemos el número de neuronas, no sabemos qué número de neuronas puede haber. El número de los layers, eso, de las capas escondidas, ¿cuántas ponemos? 2, 3, 5. Y bueno, cuanto más capas y menos neuronas, mejor, a lo mejor, o a lo mejor tenemos que poner menos capas y más neuronas por capa, pero no sabemos, eso no se sabe. Esto no se aprende. El número de epochs, o sea, ¿cuántas veces voy a pasar eso? Una u otra vez. La regularización, el tipo de activación, de qué funciona la activación. Son todas decisiones que tenemos que tomar y que tenemos que probar en el conjunto del tuning, del training. Eso es lo que hacemos. Y este es un ejemplo claro que hicimos, que lo publicamos en el 18, donde el rojo es y verde es el verde, ¿no? Sí. Entonces, el rojo es el modelo estándar que usamos usando el BGLR de Paulino y de Gustavo, ¿no? Esto sin tomar en consideración la interacción, y esto tomando en consideración la interacción y sin tomar en consideración la interacción. Estos son los ambientes, esto es la correlación de los ambientes usando el modelo tradicional y usando el aprendizaje profundo. Entonces, ustedes ven, esta es la correlación entre el valor observado y el predicho. Cuanto más alta, mejor. Eso es lo que queremos, tener una alta predicción, y lo medimos, en este caso, con la correlación de Pearson. Cuando ponemos la interacción, el aprendizaje profundo no aprende mucho. Cuando no ponemos la interacción, el aprendizaje profundo lo que hace es aprender que hay sitios. Entonces, los sitios lo aprende el aprendizaje profundo y nos da una aprensión mejor que el método común, donde el método común no ponemos en el modelo lineal mixto, no ponemos la interacción. Entonces, este es un ejemplo donde el aprendizaje profundo funciona. Y funciona un poquito mejor que el método tradicional. Este es otro ejemplo, pero el anterior era solamente para rendimiento. Este es para una comparación de multivariado y univariado, ¿verdad? Entonces ustedes ven que muchas veces acá, en los datos continuos, da estos resultados, donde mejora un poco. Esto es el porcentaje de casos correctamente clasificados, y por eso cuanto más mejor. Y bueno, con los conteos nosotros encontramos que no. Perdón. Con los conteos encontramos que no, los resultados no nos daban muy bien. Pero este fue otro trabajo que hicimos. Entonces después nos pusimos a ver qué es lo que pasa si nosotros hacemos la validación. El 80%
es lo que tenemos para entrenar el modelo. Pero vamos a hacer el tuning de este modelo y vamos a ver y vamos a elegir los parámetros, los hiperparámetros, usando solamente la función de los datos de entrenamiento. Vamos a jugar con los datos de entrenamiento para ver cuántos, el número de capas escondidas, el tipo de neuronas, cuántas neuronas, cuántos EPO, el dropout, las capas escondidas, usando el training, nada más que usando. Entonces, hicimos esto usando el método común y corriente. Una sola vez lo hicimos y después hicimos la predicción, que es la predicción del 20%. ¿Verdad? Con los mejores hiperparámetros combinados que encontramos en el set de validación, en el set de training. Claro, ustedes dicen, bueno, pero entonces necesitan muchos datos. Sí, claro, no vamos a hacer un training de 5 individuos y vamos a predecir 10.000. Digo, eso es difícil. Digo, eso es imposible, pero más o menos, digamos que tenemos 100 individuos y vamos a predecir 20, por decir algo. Este es un caso, este es el caso normal. El otro caso, bueno, cuando hay interacción, la situación es un poco diferente. El modelo no toma en cuenta la interacción, el modelo descubre la interacción. Bueno, descubre que hay sitios y luego hace la interacción internamente usando una función no lineal. El segundo caso que hicimos fue hacer un entrenamiento de otro entrenamiento elegido antes, que es el modelo, digamos, el modelo 2. Decimos, bueno, hacemos un entrenamiento acá y este entrenamiento lo repartimos otra vez en otro subentrenamiento y ver si esta forma a lo mejor mejora la predicción. ¿Por qué? Porque lo hicimos 2 veces. Y entonces volvemos a reestimar todo el número de layers y todo eso. Y vemos cómo salió el método 1 con el método 2 con respecto al método tradicional. Nosotros lo que queríamos comparar era el método de este método con el método 1 y ver si este método mejoraba la predicción. Y estos son los resultados. Los resultados es que el método 2 mejora un poco. Este es el error, el cuadrado medio del error de la predicción. Y ven que acá baja un poquito el método 2, baja el error del método 1. El GEPLAB, que es el método tradicional, sabíamos que EVA era el ganador. Pero este método nosotros queríamos testarlo con interacción, sin interacción y con interacción. Y cuando hay interacción, el método 2 da muy buen resultado. Como ven acá, el método 2 incluso le gana al 1 y le gana... perdón. Acá el que gana es el GEPLAB, pero el método 2 le gana un poquito al método 1 en cuanto al error. Entonces, el método 2, aunque lleve un poquito más de tiempo, nos da una predicción mejor que el método 1. Y lo mismo para este otro set de datos, donde vemos que el método 2 anda muy bien acá cuando no hay interacción y anda muy bien acá cuando hay interacción en comparación al método 1. Entonces nosotros empezamos a usar mucho más el método 2 para el entrenamiento, nada más que eso. Entonces, estas son las conclusiones de esos 2 métodos. El método 2 es consistente, aumenta la predicción en comparación al 1 y captura los patrones no lineales bastante bien. Yo diría bastante bien, casi como el método normal. Ahora, lo que queda acá es cómo comparar y qué hacemos cuando comparamos
el GEPLAB, que es el método tradicional, es la genómica con el estimador, el mejor estimador lineal y sesgado, que es normalmente que viene de los modelos mixtos, lineales mixtos, y entonces lo usamos como comparamos el aprendizaje profundo con este método y usamos los datos fenotípicos y usamos imágenes. Las imágenes obtenidas de las fotos que se sacan del cultivo, nada más que eso. Se vuela un dron y se saca la foto del cultivo. En diferentes etapas. Hay una etapa vegetativa, en diferentes tiempos vegetativa, y hay una etapa cuando se llena el grano, que son diferentes etapas fisiológicamente. Entonces el mejorador dice, no confundan las cosas. Esta es una etapa de la planta, esta es la otra. Entonces nosotros tenemos imágenes de todas las etapas de la planta. Y después tenemos el rendimiento. Y después tenemos las covariables ambientales, que en este caso no me acuerdo si lo usamos o no. Vamos a ver los resultados. Voy a mostrar algunas ecuaciones acá. Este es el modelo. Año, línea o genotipo, y luego las imágenes. Las imágenes en el ciclo vegetativo y las imágenes en el ciclo, en el llenado de grano. Las imágenes las tomamos, digamos, como covariables, en un sentido. Entonces tenemos la suma de muchas imágenes que forman las covariables que vamos a usar. Entonces tenemos la G, después tenemos la G por la interacción de la G por el año, ¿verdad? Es esto. Y luego usamos normalmente un modelo bayesiano que está muy bien implementado en el BGLR de Paulino, porque el modelo bayesiano para el método del GEPLAB es muy eficiente. Entonces usamos eso y lo usamos con la interacción. Bueno. Y entonces acá lo que usamos fue un método multimodal de aprendizaje profundo. ¿Por qué? Porque tenemos años. Tenemos las líneas y tenemos las imágenes y tenemos la interacción de los individuos por los años. Entonces dijimos, vamos a usar tres módulos. El módulo de los individuos, el módulo de las imágenes y el módulo de la interacción. Y vamos a usar, digamos, tres diferentes aprendizajes profundos y lo vamos a concatenar. ¿Cómo se dice? Concatenar. Entonces, cuando lo concatenamos, tenemos un modelo multimodal, porque tenemos esos tres modos. Que eso no se ha usado mucho. Y entonces, eso viene, por ejemplo, inspirado en los humanos, ¿no? Que tienen los sentidos, ¿no? El oído, el tacto, el olfato y el gusto. Bueno, y entonces nosotros, ¿cómo hacemos acá adentro para meter todo eso junto? Y decir, no, este pastel huele riquísimo, esta vista al océano está preciosa. Digo, ¿cómo hacemos para meter todo eso junto? Bueno, más o menos esa es la idea del multimodal. A nivel de neuronas, a nivel del aprendizaje profundo. Entonces, el multimodal refiere a la inclusión de datos diversos de diferentes naturalezas en uno simple, que es el aprendizaje profundo multimodal. Entonces, las corrientes computacionales de ahora permiten hacer esto. Entonces, nosotros lo hicimos. Lo hizo Oswald. Entonces tenemos, estos son los modos. El modo 1, el modo 2 y el modo 3. El modo 1 son los individuos, el modo 2 los años y el modo 3 son las imágenes. Años, líneas, imágenes. Y se concatenan. Esto es bastante complicado. Yo se lo pongo así, pero esto tiene bastante
bastante cómputo y bastante matemática para poder concatenar todo esto y tener un resultado. Y yo les muestro los resultados. Bueno, lo comparamos, a estos resultados los comparamos con el GEPLAB, el multimodal, y esta forma de aprendizaje, de máquina de aprendizaje, que es el GBM, que es el Boosting Machine. Y usamos también el support, la regresión del support vector regression, que fue, yo creo que fue la que usamos nosotros, ¿no? En el 18. Entonces, pusimos todo esto y estos son los resultados. A ver si lo puedo explicar. Los resultados son año 1 sin imágenes. Año 1 usando imágenes, un tipo de imágenes, las imágenes antes de la floración. Año 1 usando las imágenes en el llenado de grano. Y año 2 con las mismas características. Esto es el rendimiento, no veo desde acá, pero esto dice rendimiento o dice altura o otro. Bueno, este es un rasgo y este es otro rasgo. En la abscissa tenemos el BGLR, que es el GEPLAB, es el tradicional, y el DL, que es el aprendizaje profundo. Y este es el error, el cuadrado medio del error. Entonces ustedes ven que acá el aprendizaje profundo supera al GEPLAB y supera al SBR y supera al GBM por lejos. Bueno, no lejos, bastante. Anda bien porque tiene mucho menos error. El aprendizaje profundo tiene mucho menos error acá, mucho menos error acá. El aprendizaje profundo tiene mucho menos error acá, mucho menos error acá para este año, ¿verdad? Sin embargo, que para este otro año, no, el aprendizaje profundo anduvo muy parecido al método tradicional, que es el del BGLR, que es el GEPLAB. Pero le ganó a estos dos. Y lo mismo acá, el aprendizaje profundo no le ganó al GEPLAB. Y lo mismo acá. Bueno, acá estuvo muy parecido, ¿no? Los resultados son muy parecidos acá y acá, que esos son los dos modelos que queríamos. O sea que el aprendizaje profundo en realidad lo que hace es dar resultados anteriores que dan muy buenos resultados anteriores. En la correlación también dan muy buenos resultados. Fíjense que la correlación con el aprendizaje profundo llega a 0,8 y con el GEPLAB llega a casi 0,1. Bueno, yo diría que no sé qué es lo que pasó acá. No hemos sabido qué pasó acá, por qué da tan bajo el GEPLAB. El GEPLAB nunca da tan bajo. Y no lo digo porque Paulino no esté acá, no digo, no, porque Paulino es muy amigo del GEPLAB, pero algo pasó acá. El GEPLAB tendría que dar un 0,3. 0,3 de correlación entre qué, entre lo que vi y lo que no vi. Más o menos eso. Pero bueno, estos son los resultados y así lo mostramos, ¿no? No tenemos mucha explicación para esto, pero le gana el GEPLAB, el aprendizaje profundo le gana bastante al GEPLAB. En este caso, exactamente es un poco lo contrario, lo que mostraba anteriormente. El aprendizaje profundo para el error tiene más error que el GEPLAB. Un poquito más acá también, pero no mucho más. En este caso también el aprendizaje profundo son los mismos datos, pero con la correlación, que no gana tanto como el GEPLAB. Este 0,08, este será 0,78, algo así. Y lo mismo para los otros casos. Entonces, como conclusión, nosotros lo que pensamos es que el aprendizaje profundo y las máquinas de predicción genómica
para nosotros tienen un potencial tremendo. Lo que pasa es que recién estamos empezando a estudiar esto. Entonces los resultados son mezclados, a veces funcionan mejor que el estándar y a veces no, pero bueno, pero esa es la idea, ¿no? Si antes los autos automáticos funcionaban con 6.000, no me acuerdo cuánto era, 6.000 imágenes por minuto y ahora funcionan con 6, digo, hay avances, ¿no? Y nosotros pensamos que el aprendizaje profundo y la inteligencia artificial para poner muchos datos juntos es muy promisorio y yo creo que la investigación tiene que seguir y tiene que aumentarse para mostrar que va a funcionar bien. No es una cuestión, no es una competencia esto, ¿no? Esto es la predicción, porque en la predicción nosotros nos jugamos el mejorador y el programa de mejoramiento se juega todo, porque no vemos. Y aunque lo veamos, a lo mejor no vemos todo lo que tenemos que ver. Entonces el aprendizaje profundo para genómica y para predecir individuos que no vimos, usando imágenes y usando las covariables ambientales, que no les puse en ningún caso en este caso, es muy promisorio. Y con esto concluyo y muchas gracias y disculpen si me excedí con el tiempo. El espacio, ¿no? Hacer su opinión de la crítica de redes neuronales que son cajas negras y modelos mecanicistas Yo diría que, bueno, nosotros somos muy pragmáticos, ¿no? Si funciona, después vemos, entendemos por qué funciona, ¿no? Yo creo que la parte, y lo digo sinceramente, para mí la parte de ingeniería acá ha sido bestial, ¿no? Los avances de ingeniería han sido bestiales. Que el modelo sea un poco mecánico, no sé si son modelos mecánicos, la verdad que son modelos relativamente sencillos, son regresiones, miles y millones de regresiones, con un parámetro que es el sesgo, entonces yo no veo ningún problema en eso, le vemos mucho potencial, porque nos abre muchas cosas, el uso de mucha información que a veces en los modelos estadísticos es difícil poner genómica, imágenes y covariables ambientales, las tres cosas juntas, es difícil ponerlas, porque el modelo se sobresatura, entonces yo creo que no importa que sea muy mecánico, lo que importa es que los resultados estén bien, porque si nos ponemos a pensar en ese modelo de G, más las imágenes, la G es la parte genómica, es la parte genética, es la parte que se va a ver mañana, ¿verdad? Porque nosotros sacamos la secuencia y la secuencia es una. Acá tenemos estos individuos, estos son las 500 razas de maíz que estamos trabajando. Eso genómicamente van a ser iguales. Y el año que viene nos van a dar cierta predicción parecida si modelamos la interacción con el año. Eso lo juntamos con una medida fenotípica que es la imagen. Esa imagen, el año que viene, quién sabe qué pasa, ¿no? A lo mejor viene un año lluvioso con mucha humedad y no tiene, es difícil interpretar. Yo no lo puedo interpretar este modelo de poner la genómica con
pero funciona. Entonces yo lo sigo a Daniel Gianola, que es yo creo que es un genetista estadístico bastante famoso y que ha estado acá muchas veces en el colegio y que referencia en el colegio muchas veces. Es decir, si sirve, a mí me dicen, José, si sirve, usar. No, la interpretación la hacemos después, pero sirve. Y lo que necesita la gente, es tener más, obtener las variedades antes. Si antes demoraban 5 años las variedades, ahora las podemos obtener a lo mejor en 2 años, porque se pueden hacer 4 ciclos por año. En México se pueden hacer 4 ciclos por año. No hay ningún problema, ni en maíz ni en trigo. Yo por eso digo, lo que tiene México es esa riqueza de ambiente que en 4 años, en 4 horas pasas los 5 climas, ¿no? Entonces, eso también hay que explotarlo también, y se hace, ¿no? Pero esa es un poco mi opinión, un poco pragmático, decir, bueno, encontramos las razones después, ahora funcionan. Ahora funcionan. Y si funcionan ahora, vamos a seguir con esto. Y las imágenes para mí tienen un poder tremendo. Y son unos drones chiquitos, claro, hay que volarlos, hay que comprarlos, etcétera, etcétera, pero eso sirve de una manera espectacular. Igual que las variables ambientales, ¿por qué no? Bueno, los japoneses usan sensores ahora en las parcelas. Entonces ellos sacan la humedad de la parcela y hasta dónde fueron las raíces. Y en las parcelas es ahí donde está, no como decimos nosotros, ahí está la fiesta, ahí nos vamos a divertir, porque si tenemos los valores de la parcela, las predicciones las subimos fácil un 20 o 30%. Pero esa tecnología cuesta, porque necesitamos sensores para cada una de las parcelas y eso todavía no está no es accesible económicamente ni para las compañías privadas. Sí, exactamente. Y la podemos tener cada día, ¿no? A cada hora, exacto. Exactamente. Gracias, doctor. La última pregunta, por favor. Gracias, doctor, por su presentación. Yo quisiera preguntarle algo ¿qué opina usted con su vasta experiencia en esto? Uno de los problemas serios que se tienen normalmente son los datos, la cantidad de datos que se requieren para hacer cualquier estimación. De acuerdo con esta metodología que usted presentó, ¿cuál sería el tamaño mínimo que usted recomendaría para que pudiéramos hacer predicciones consistentes? Por ejemplo, en ecuaciones estructurales, cuando yo he visto algunos artículos con menos de 400, pues dicen los expertos que mínimo hay que tener 400 observaciones. Si no, los parámetros son inconsistentes. ¿Qué opina usted sobre esto que nos presentó? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros hacer predicción por menos de 400 individuos, la hemos hecho, pero a mí me duele el estómago cuando lo hago, porque la muestra es muy chica y entonces hay problemas desde el punto de vista biológico, pero hay problemas también desde el punto de vista estadístico. Porque entonces yo digo, bueno, yo tengo una población de 400 y elijo 200 y predigo 200. O elijo 100 y predigo 300. Y hemos visto que cuando el número disminuye a 300 o a 200, yo diría entre 300 y 400. Sería el número mínimo, ¿no? Ahora nosotros hemos cambiado y hacíamos mucho la validación cruzada. Sacamos muestras de cada uno y lo repetíamos. Ahora lo que hacemos es, tenemos esas 400 en el ambiente 1 y en el ambiente 2. Vamos a tomar el ambiente 1 y vamos a predecir el ambiente 2.
total, las 400. Y entonces las predicciones bajan un poco, pero son predicciones, digamos, bastante reales. Bueno, son reales. Es lo que sucede, ¿no? Porque normalmente cuando uno hace la investigación dice, bueno, hice una validación cruzada y saqué 100 muestras de 200 individuos, hice la predicción de los otros 200. Bueno, lo hemos hecho, sí, pero ahora tenemos la tendencia a hacer, si tenemos sitios o años, vamos a usar estos años para predecir este año. Pero el número, yo diría menos de 300, 400, no es un número que te pueda dar cierta certeza en los resultados. Y estadísticamente se hace, ¿no? O computacionalmente se hace, pero los resultados finales no creo que sean muy válidos, por menos observaciones. De ahí para arriba las que sean, 1.000, 2.000, 3.000. Nosotros tenemos en trigo una población de entrenamiento de 100.000 líneas, más o menos. Y predecimos unas 80.000. Pero eso es lo que se hace en la industria privada, más o menos. Se predicen 80.000, de 80.000 a 200.000 líneas. La predicen, punto. Y van adelante con eso, ¿no? Entonces se ahorraron 6 meses. Y le funciona. Funciona bien. Muchas gracias, doctor.